Y bueno, pues hoy vamos a tener el gusto de que nos pueda acompañar el doctor Joaquín Alfonso Hernández Cisneros, ¿no? Especialista en radiooncología por parte del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y bueno, también he hecho algunos estudios de grados y posgrados en España. Nos va a estar acompañando para hablar de cáncer cervicuterino. Y digo, creo que la mayoría de nosotros eh, ubicamos el tema del tamizaje, pero es importante seguirlo fortaleciendo porque a medida de que por la rutina, porque aparecen otras acciones, otras actividades que se en la consulta o aparecen otras enfermedades a las que de momento se les da más foco, más relevancia, pues luego vamos dejando de lado aquello que, si bien por rutina lo podemos hacer ya bien, o tenemos protocolos muy bien establecidos, pero es bueno siempre tener frescas algunas actualizaciones que también pueden hacer más eficiente nuestras acciones en las unidades de salud. Muy bien. Bueno, ya como me presentaron, soy el doctor Cuauhtzin. Actualmente estoy laborando en el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, como médico radiooncólogo. Y una de las principales patologías que pues, vemos aquí en esta unidad es obviamente el cáncer cervicuterino, que es una de nuestras principales enfermedades que tratamos. Casi en cuanto al contexto de más del 50-80% de la población que tenemos aquí en el hospital es cáncer cervicuterino, asociado a cáncer de mama. Realmente sí es una enfermedad que en estos momentos pues tiene como tal una alta incidencia. Como tal, me pidieron que les hablara un poquito de generalidades de cáncer cervicuterino y en el contexto principalmente de lo que es prevención y tamizaje de cáncer cervicuterino. Los temas que vamos a abordar pues van a ser las generalidades de cáncer cervicuterino y factores de riesgo, así como prevención y tamizaje. Algo muy general, pues sabemos que la anatomía, pues obviamente el cáncer cervicuterino se va a formar principalmente en la región del cérvix, que es una porción del útero como tal. No vamos a hablar específicamente de las partes del útero, porque eso obviamente no es parte del tema. Únicamente nos vamos a enfocar principalmente en la región del cérvix, el cual está dividido en dos segmentos principalmente, que es el endocérvix y el exocérvix. Entre estos hay una zona que se llama zona de transición. Principalmente casi el 80% de las enfermedades oncológicas, principalmente cáncer cervicuterino en este contexto, es donde empieza a crecer la lesión. Se desconoce específicamente por qué esta zona es una zona tan endeble para la formación de cáncer cervicuterino, principalmente por infección por VPH. Principalmente sabemos que este cambio es por el cambio de estratificación, que el endocérvix tiene un epitelio cilíndrico mucoso, y obviamente ya la parte del exocérvico, el exocérvix es plano estratificado. Entonces, en esta parte de transición es donde ya vamos a ver principalmente las zonas donde principalmente se va a presenciar o desarrollar el cáncer cervicuterino. Como podemos ver aquí, pues obviamente es la zona de transición, que es donde se ve una mezcla de tanto el cilíndrico como el epitelio estratificado plano. Debemos recordar que el cáncer del cervix tiene zonas de irrigación o drenaje linfático, que son las principales zonas que vamos a tratar posteriormente ya cuando esté en tratamiento con cirugía o con radioterapia, y en el contexto pues también se les da quimioterapia. Principalmente las zonas de drenaje son los ilíacos comunes, los paraórticos y en algunos casos los inguinales. También se pueden ver los obturadores, pero principalmente entre las líneas de forma ascendente es desde los ilíacos comunes, obturadores, y la zona de los paraórticos. Ahora, esto es muy importante, debido a que la incidencia que tenemos a nivel mundial, estas son las cifras de Globocan de la última actualización del año 2022. A nivel mundial, el cáncer cervicuterino es la cuarta causa de cáncer a nivel mundial, seguida de pues, cáncer de endometrio. Obviamente, pues tenemos que la principal es cáncer de mama y posteriormente cáncer de... En el contexto de la población mexicana, las mujeres es la segunda causa de cáncer cervicuterino. Tiene una tasa de incidencia de aproximadamente 10.348 casos anuales nuevos. Y en general de toda la población mexicana, igual viene funcionando como la quinta causa de cáncer en el mundo. Entonces, relativamente, si lo hablamos en la mujer, pues es la segunda causa específicamente de cáncer en la mujer que se observa en esta población.
Normalmente, acorde las cifras del CER, que es una fundación de Estados Unidos que hace seguimiento de cáncer en Estados Unidos, ellos estiman que aproximadamente en el año 2024 vamos a tener una incidencia de 13.820 casos nuevos de cáncer cervicuterino. Y se tiene una incidencia de aproximadamente 4.360 muertes asociadas a esta enfermedad. Y tiene un promedio de sobrevida, o significa que el paciente puede llegar a vivir 5 años en un 67.4%. Es una baja tasa. Principalmente, ¿por qué? Porque la mayoría de los pacientes que diagnosticamos con cáncer cervicuterino vienen en etapas localmente avanzadas o regionalmente avanzadas o muy avanzadas en etapa 4 en este contexto. Acorde a la clasificación y las características de cómo vienen los pacientes conmigo por porcentaje de etapa, principalmente vamos a ver que el 42% puede que esté localizado, que significa que solamente esté en el cervix o invade algún porcentaje, ya sea parámetros. Pero tenemos un 36% que puede tener afectación locorregional, que significaría que tome ganglios de la región de la pelvis, ya sean ilíacos comunes, ilíacos externos o internos, o los obturadores o los prerrectales, que pueden haberse presentado, haberse afectados. Pero si ustedes ven que tenemos un 15% también de probabilidad de que la enfermedad ya está avanzada, que tengamos metástasis a distancia, que tengamos en pulmón, en hígado, en ganglios no regionales, como pueden ser la región supraclavicular u otras zonas del cuerpo, o incluso metástasis óseas. Normalmente la zona donde le gusta metastasizar este hígado, principalmente es a hígado y a pulmón, la etapa. En cuanto a la característica de las razas, si vemos ahí que la incidencia en los hispanos es casi del 9.8 por cada 1.000 habitantes aproximadamente. Entonces, sí, nuestra incidencia es elevada. Es comparable con casi con los hispanoamericanos o indoamericanos de la zona de aquí, bueno, obviamente en América. Entonces, tenemos una alta incidencia de cáncer cervicuterino por raza. Simplemente es un factor de... Ahora, ¿cuál es la edad mediana de diagnóstico normalmente de esta enfermedad? Tenemos una edad media de aproximadamente 50 años, pero lamentablemente en estos últimos años se ha visto un cambio un poco en esta incidencia. Hemos visto pacientes mucho más jóvenes que ya van de edades desde 26 años hasta los 35, que es casi una incidencia muy elevada en comparación como antes, que veías pacientes entre 45 y 50 años que tenían mayor incidencia. Incluso si ven las barras aquí, se ve que la incidencia ha aumentado más en el campo de entre 35 y 45 años, cuando antes era al revés. La zona donde había más incidencia de cáncer cervicuterino era la edad entre los 45 y 54. Entonces, realmente, aunque se mantiene la media de 50 años, vemos más pacientes, más jóvenes con enfermedad avanzada, incluso ni siquiera son etapas tempranas, son enfermedades que ya vienen con metástasis ganglionares, incluso vienen etapas con compromiso de vejiga o recto u otros órganos vitales en esta parte. ¿Qué factores de riesgo tenemos para el cáncer cervicuterino? Pues principalmente vamos a ver, son algunos controlables y unos no controlables. Obviamente, entre los cuales se encuentra que tengamos inicio de relaciones sexuales a muy temprana edad. Esto es un factor desencadenante. ¿Por qué? Porque se supone que si nuestro cuerpo aún no está preparado en esta edad, digamos, menores de 18 años, el inicio de las relaciones sexuales, la zona de transición y la zona del cervix puede estar a un proceso irritativo, y este proceso irritativo puede, pues obviamente, predisponer a asplasias, metaplasias en el tejido, y también, pues obviamente, la infección por VPH, que es el principal factor de riesgo que tenemos ahorita. El tener múltiples parejas sexuales. Deben entender muy bien, o debemos entender muy bien como médicos sobre la población, que el hecho de usar preservativos o usar condón no nos protege contra el VPH. Literalmente el tamaño del virus del VPH es tan pequeño que tiene la capacidad de atravesar el látex. Entonces, el hecho de que usemos condón y tengamos múltiples parejas sexuales no nos cuida de la transmisión de VPH. Multiparidad también es un factor de riesgo, también se ha asociado. Pacientes que tienen muchos hijos y muy jóvenes se asocian muy tempranamente al desarrollo de cáncer cervicuterino. El tabaquismo, como lo hemos visto en casi todas las enfermedades oncológicas, el tabaco es un factor predisponente que está en la mayoría de los pacientes. Hay el uso de anticonceptivos orales, principalmente de los anticonceptivos orales, es principalmente la exposición de dietilmetilvestrol, que era un anticonceptivo que se usaba hace unos 30 años o 40 años, pero en este momento ya no se utiliza como un mecanismo hormonal para el cuidado. Y la inmunosupresión. En la inmunosupresión, obviamente, son pacientes que estén en tratamiento por ya sea con inmunosupresores, perdón, lo que puede ser enfermedad renal crónica, VIH,
que tengan estos factores de riesgo pueden aumentar el riesgo de que aumente la enfermedad o la aparición de cáncer uterino y también la infección por enfermedades de transmisión sexual, principalmente, pues, obviamente casi todas, pero una de las que más predispone es la infección por VIH. Esos son algunos de los factores principales que vamos a notar o en la población o en nuestros pacientes que vamos a tratar de buscar durante una historia clínica, una anamnesis para ver si el paciente tiene factores de riesgo. Obviamente, pues el que se gana de todos y la que realmente tiene ahorita mayor peso en el desarrollo es el virus de papiloma humano. Realmente sabemos que las cepas 16, 18, que son las más cancerígenas, se asocian a estos 6 tipos de cánceres que se pueden desarrollar tanto en hombres como en mujeres. Obviamente, dependiendo del órgano, pues tenemos cáncer de vagina, cáncer cervicuterino, el cáncer de vulva, el cáncer de orofaringe, el cáncer anal y el cáncer de pene. Literalmente, de aquí, los que tienen mejor pronóstico probablemente con los tratamientos oncológicos es el cáncer anal y probablemente el orofaringio. Si vamos a un paciente que tiene cáncer de pene, realmente el pronóstico es muy malo a corto plazo. Los pacientes les va muy mal y realmente su sobrevida es muy mala. Cáncer de vulva, la verdad es que los tratamientos somos muy agresivos y a veces incluso las toxicidades asociadas a los tratamientos de quimioterapia y radioterapia y la cirugía no les permiten tener una buena calidad de vida. Pero en el caso de cáncer uterino, tenemos una ventaja que sí tenemos la posibilidad de tener una tasa de curación de hasta el 80% o un control local a 5 años del 80% en los pacientes en etapas tempranas. Obviamente va disminuyendo conforme va pasando, aumentando la etapa clínica de la enfermedad. Y hablando un poquito de BPH, pues obviamente aquí es un artículo muy interesante donde nos especifica, de hecho, de BPH hay una variedad de familias de BPH gigante. Realmente, si pueden ver el árbol filogenético, pues hay muchísimas variantes y muchas familias. Pero la que nos llama más la atención o la que nos importa a nosotros en el contexto oncológico y en la parte que afecta a los humanos son la familia de los tipos alfa y principalmente lo que van a ser los alfa 7 y los alfa 9. Principalmente, ¿por qué? Porque aquí es donde se encuentran el pool de los serotipos de BPH que tienen mayor alto riesgo de desarrollo de cáncer en los pacientes o en los humanos, principalmente porque está el BPH 18 y el 16, y el 31, 33, el 35 y algunas otras variantes que son de alto riesgo para el desarrollo de cáncer cervicuterino. Normalmente, pues en los estudios de tamizaje, perdón, eh, los estudios de tamizaje pues están hechos para detectar al menos 13 variantes del BPH, principalmente con la detección de BPH con hibridación in situ, nos detecta hasta 13 variantes de la cepa y va encaminado pues, específicamente a los de alto riesgo. De hecho, toda la población en todo el mundo, literalmente tenemos BPH de alguna de las variables del alfa 1 o del alfa, pero no todas desarrollamos cáncer, solamente que te pueden dar otras manifestaciones como pueden ser verrugas, mesquinos o verrugas vulgares en la piel que se pueden desarrollar y también lo que es el condiloma. Ahora, ¿cuál es la relación BPH-CSU? Normalmente hemos sabido que esta relación entre el BPH y el CSU es muy elevada. Sabemos que el 100%, casi el 100% de los pacientes que van a desarrollar cáncer en un momento, en cervicuterino, está asociado a la infección de BPH. Normalmente lo que sabemos es que los serotipos, principalmente los tipos 16, 18 y los de alto riesgo, tienen la mayor capacidad de desarrollo de cáncer cervicuterino. Esto incluso en la prevalencia de México, pues obviamente ellos hicieron un análisis en este estudio con alrededor de 8,000 pacientes o un poquito más, donde vieron que la incidencia de mayor, el serotipo que más frecuentemente estaba en la población que desarrollaba cáncer cervicuterino, pues era principalmente la cepa 16 y 18. Entonces, obviamente nuestro tamizaje y nuestra prevención va a ir encaminado principalmente a este factor, que es uno de los factores que tenemos ahorita en este momento capacidad de controlar. Ahora, esta es una muy interesante, pero no lo vamos a explicar mucho. Realmente es donde vienen cómo están las proteínas que actúan en el desarrollo del cáncer cervicuterino. Aquí principalmente las que más llegan a tener efecto, a las que más estudiamos, son las E6 y E7. 6 y 7 porque son etapas, son proteínas que actúan en etapa temprana en el desarrollo. Principalmente porque son bloqueadores o inactivan lo que son factores protectores como el P53 o que estimulan el crecimiento celular de la célula de manera desordenada a estimular la actividad del E2F. Entonces, estas dos proteínas son muy, muy importantes porque normalmente son como que las que van a decir si avanza o no avanza la enfermedad para el desarrollo de cáncer cervicuterino, porque pueden que estén ahí y al final de cuentas puede llegar a retroceder. Ahora,
¿Cuáles son los factores de riesgo o la clínica que podemos ver en un paciente con cáncer cervicuterino? Realmente lo que vamos a ver principalmente es el sangrado. El sangrado transvaginal es el factor o bueno, el síntoma más frecuente que vamos a encontrar en los pacientes. Lamentablemente, muchos de los pacientes que acuden a primer nivel o que cuando llegan ya incluso a tercer nivel con nosotros, son pacientes que iniciaron con sangrado transvaginal. Y esos pacientes, normalmente la historia siempre se refiere que se trata el sangrado transvaginal como si fuera un trastorno hormonal. No se les pide ultrasonido, no se hace tacto vaginal, y son pacientes que incluso nunca se han hecho un Papa Nicolau o una citología cervical. Normalmente el sangrado es un sangrado que vamos a ver que puede estar asociado, no asociado necesariamente a la menstruación, es un sangrado que puede presentarse poscoital, o sea, después de las relaciones sexuales. Es un sangrado que inicialmente puede ser un manchado, pero después se hace muy profuso, muy abundante, porque normalmente el cáncer uterino tiene la característica de que sangra demasiado o muy abundantemente. Ya en etapas más avanzadas puede empezado a haber cansancio, puede haber pérdida de peso, pérdida del apetito. Los pacientes pueden quejarse de dolor en la parte baja del vientre, dolor en la espalda y en las piernas, como si tuvieran un cuadro de ciatalgia o lumbalgia puede presentarse. Pueden empezar a tener inflamación de las piernas, o sea, las piernas se les pueden empezar a inflamar o a tener linfedema. Normalmente, ¿qué es lo que siempre le decimos a los médicos que rotan con nosotros aquí, los estudiantes? Siempre que llega una paciente con sangrado transvaginal, lo primero que tienes que descartar es hacer un tacto vaginal o hacer una colposcopía para poder descartar, en el sentido que tú tienes ahí el espéculo, una especuloscopía, para poder ver cómo está tu cervix y ver si tiene alguna característica que pudiera hablarte de algo de enfermedad. Normalmente, muchas veces no se hace esta valoración integral. Normalmente lo que se hace es, pues mira, tienes sangrado transvaginal, te doy estas hormonas para tratar de parar el sangrado y si con esto pasa, incluso las mantienen con el manejo hormonal durante meses, incluso hasta un año. Cuando el paciente ya literalmente llega en un momento que acude a urgencias o el sangrado que no para y termina a veces en una histerectomía radical o un tratamiento muy agresivo, pero simplemente para poder tratar de parar el sangrado. Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado. Normalmente eso sí les digo, paciente posmenopáusica que venga con sangrado, probablemente va a ser una tumoración o una enfermedad ginecológica oncológica. O sea, sí es cáncer probablemente, es lo más probablemente en una paciente posmenopáusica con sangrado que ya no tenía. Ahora, en prevención, obviamente la parte de la clase es muy importante porque obviamente esta es una enfermedad que la tendencia es que probablemente podamos en algún momento ya controlarla con simplemente pues un buen tamizaje e incluso la vacunación. Realmente ahorita la Organización Mundial de la Salud tiene un plan o un programa para poder tratar de que eliminar la enfermedad como una enfermedad crónica o una enfermedad que no podamos curar, como algunas de las enfermedades que tenemos actualmente. Y está aplicando una intervención de triple pilar que es 90-70-90. ¿Qué significa esto? Pues va a intentar que para el 2030 al menos el 90% de la población infantil, de las niñas, estén completamente vacunadas, por lo menos las menores de 15 años. Al menos un 70% de las pacientes tenga acceso a pruebas de detección temprana entre los 35 y 45 años. Y un 90% para que las pacientes que tengan detección de enfermedad oncológica, que tengan detección de cáncer uterino o enfermedad precancerosa, o de lesiones precancerógenas, tengan atención y tratamiento. Entonces, esa es una buena dinámica. Lamentablemente, pues obviamente cada país es diferente y las poblaciones son muy diferentes y los recursos obviamente son muy diferentes. Literalmente México es uno de los que tiene muy buen sistema de detección de cáncer uterino, pero lamentablemente pues hay mucho tabú todavía en la población para hacerse este estudio. Actualmente pues tenemos una ventaja que es la formación de las vacunas. Actualmente tenemos en el mercado, tenemos Cervarix, tenemos Gardasil, que es la bivalente, la tetravalente y la nonavalente. La que acaba de llegar al mercado ahorita en México tiene poquito, tiene menos de unos 6 meses que la acaba de aprobar la aplicación en México, es la Gardasil, que tiene para 9 cepas de VPH, que es el 618, el 11, el 33, el 56, si más no recuerdo. Pero esta es la ventaja, es que si utilizamos la vacuna en la población que está indicada, normalmente se indica en pacientes jóvenes que no hayan tenido relaciones sexuales. En el esquema nacional solamente está indicada para menores de edad de 12 a 9 años. O sea, menores de esta edad. No se aplica ya a la población, pues obviamente mayor de 12 años.
por el riesgo de que hayan tenido ya relaciones sexuales, pero debería estar abierta para toda la población que no tuviera o no haya tenido contacto sexual previo, porque literalmente al vacunar logramos un descenso literalmente de la prevalencia de algunos de los serotipos más agresivos como es el 16 y 18 entre un 60 y 80%. Eso significa que probablemente esa población que se vacunó, vamos a lograr que probablemente entre los unos 20 años o 30 años, esta población va a estar fuera del riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer asociado al VPH. Ahora, si tenemos una población que no se vacuna y que son mujeres que hayan nacido entre los del 2005 y 2014, pues se tiene pensado que para el 2094 tendremos aproximadamente 11.6 millones en el mundo de habitantes con cáncer cervicuterino. O sea, si ustedes ven esto, podríamos incluso reducirlo a más de probablemente 2 millones si tuviéramos la vacuna en toda en la población que esté indicada. El esquema normalmente de la vacuna de cualquiera de las tres de Gardasil es un esquema de 3 aplicaciones. Normalmente se aplica el día 0, a los 3 meses y a los 6 meses. Hay algunos, no hay nada todavía que esté justificando el uso de en los adultos que hayan tenido contacto sexual o que hayan tenido infección por VPH, pero se ha hablado de que pudieran beneficiarse algunos de incluso hacer algún tipo de test de invitación in situ para detectar si tienes algún tipo de, o cepa de VPH, ya sea 16 o 18 de alto riesgo, y ver si pudiera ser candidato totalmente para la aplicación de los serotipos que tiene la vacuna. Y realmente, pues ahorita en México la tenemos a la mano en el sistema de vacunación de la población infantil. Ahora, ¿cómo es la evaluación inicial en el primer nivel? Como vimos, pues hay que hacer una muy buena historia clínica y una buena anamnesis. A veces eso es lo que nos puede dar el diagnóstico propiamente de la enfermedad. ¿Por qué? Porque si tenemos los antecedentes, tenemos la sintomatología y sabemos cómo se está comportando en estos momentos, nos puede dar una buena referencia para poder llegar al diagnóstico. El examen físico. Aquí a veces, pues, normalmente, pues, ¿qué hacemos en el examen físico? Es, pues, lo básico, pero aquí es súper importante hacer el tacto vaginal. El tacto vaginal en un paciente que está sangrado, principalmente en edad fértil, hay que hacer el tacto vaginal. ¿Para qué? Para poder valorar, obviamente descartando que no tenga embarazo, pero si es un sangrado persistente, que es continuo, hay que hacer el tacto vaginal, porque incluso a veces solamente palpando el cervix te das cuenta que ya perdió la anatomía normal, que es esta anatomía redonda, lisa. Se siente que puedes incluso palpar el introito, el orificio cervical externo, lo puedes palpar bien y puedes tocar muy bien los fondos de saco para poder determinar la mucosa de la vagina. Pero en el cáncer cervicuterino incluso a veces se siente, ya son lesiones exofíticas, son verrugosas, se sienten irregulares, que incluso nada más con tocarlas sangran con mucha facilidad. Entonces, si tenemos una paciente que está sangrando, que está haciendo sus críticas, pues en el examen físico no está mal hacer realmente el tacto vaginal, nos puede dar una gran ayuda para poder llegar a esta parte. ¿Qué estudios podemos hacer en el primer nivel? Pues el tamizaje que tenemos en la población, pues primero la citología cervical. Actualmente, pues tenemos la citología clásica, que solamente es el cepillado, obviamente con la palita de madera, y hacer el barrido del frote sobre la laminilla. Y eso se mete en lo que es en la solución para hacer la fijación y después enviarse a valoración por los centros de captación de patología de las unidades estatales o federales que tengamos a la mano. Pero actualmente ya la citología se está intentando que sea una citología a base líquida y una prueba de BPH incluida. De hecho, México es de los pocos países que incluye dentro de su tamizaje la citología a base líquida y la prueba de BPH, con hibridación in situ para detección de carga viral de BPH. No todos los países lo tienen, pero México lo tiene. Y se puede mandar a hacer una colposcopía. Esto obviamente cuando ya tenemos una sospecha por la citología cervical que no sea bien definida, podemos hacer la colposcopía para hacer una prueba de Lugol o acetoácido para poder determinar zonas de hipocoloración o de hipopigmentación de la zona, para poder determinar si son zonas de alto riesgo y tomar alguna biopsia. Pero eso ustedes no lo harían, ya lo tendría que hacer el ginecólogo. Y estudios básicos de laboratorio, se puede hacer química sanguínea, biometría hemática, principalmente hay que ver función renal, porque obviamente los pacientes cuando empiezan a tener un crecimiento abundante del tumor o muy progresivo sobre la región, llegan a obstruir los ureteros y empiezan a generar una obstrucción de la vía urinaria y hacen una insuficiencia renal obstructiva. Que si eso no se trata, pues puede dejar incluso al paciente sin recibir el tratamiento completo cuando llega a la parte del servicio de oncología
quirúrgica, oncología médica o incluso de radioterapia. ¿Y qué estudios de primera mano podemos usar en las atenciones de primer nivel? Pues se le puede solicitar un ultrasonido ginecológico, creo que se puede hacer, está a la mano siempre. Es un estudio fácil, es sencillo, se tiene una preparación muy pequeña, no tienes que tener pues esa parte obviamente hay que tener el equipo, pero es algo que está accesible. La tomografía, eso más o menos si ustedes tuvieran la posibilidad en su unidad, si no la tienen, pues realmente no es algo que se pueda mandar de inicio y eso ya sería en segundo nivel o en tercer nivel, dependiendo de las características de su unidad o su centro. Y ya que tengamos este diagnóstico que dijimos, bueno, el paciente llegó con sangrado, le hice los estudios, la revisé y me salió positivo cáncer cervicuterino, este paciente sí es importante enviarlo a la valoración a tercer nivel. Así como lo comentó el doctor, en oncología el tiempo es oro y más en cáncer cervicuterino. ¿Por qué? Porque normalmente para lograr una buena respuesta al tratamiento, ya sea en general, ya sea con cirugía, con quimio y radio, tenemos un lapso de aproximadamente 56 días, al menos en el contexto de quimioterapia más radioterapia concomitante, que un gran porcentaje de los pacientes a nivel de México son los que más reciben antes que cirugía. ¿Por qué? Porque después del día 56 de que tenemos para terminar el tratamiento por completo, se va perdiendo una tasa de 1% de control local por día que va pasando. Entonces, si un paciente que a lo mejor inicialmente tenía una tasa de control del 70-80% a 5 años, pasan más de 10 días, 15 días, después de esa fecha, literalmente le está restando 15% de ese control local. Entonces sí es importante y el tiempo sí gana con los pacientes. Ahora, en cuanto a la citología cervical, las guías americanas normalmente recomiendan hacer el Papa Nicolau, la citología vaginal cervical a partir de los 21 años. Después antes de los 21 años no está bien indicado, aunque algunas bibliografías refieren que podría ser posible iniciar el test cuando se inicie relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque ya estás empezando a tener contacto. Entonces sí sería posible empezar a hacer una detección antes de los 21 años, pero no estandarizado. Normalmente se refiere a partir de los 21 años. Las guías te recomiendan por lo generalmente que se haga cada 3 años si no tienes ningún factor durante durante tu primer Papa Nicolau sale negativo, se pudiera hacer a los 3 años y así consecuentemente. Si llegas a tener algún factor de riesgo entre la edad entre los 30 y 65 años, se hace más o menos, se puede hacer cada 5 años. Y hay que estar valorando los resultados. Normalmente si sale algo con ascus o con una lesión de bajo grado, o porque hay varias nomenclaturas para el Papa Nicolau, entonces las voy a explicar, pero dependiendo de las características puede repetir el Papa Nicolau ya sea a los 3, a los 6 meses o al año. Normalmente mayores de 65 años se puede omitir ya, pero si la paciente tuvo un seguimiento correcto. Realmente yo cuando veo las guías americanas y en comparación como se hace en México normalmente lo hacemos anual, o la población está acostumbrada a que anualmente está haciendo el Papa Nicolau. De hecho, las guías también te dicen que no hay mayor problema en que se haga con menos tiempo entre cada Papa Nicolau, porque ayuda incluso a que se detecte con mayor temprano, porque a veces puede decir, bueno, salió negativo, pero pasaron 3 años, y de repente, oye, pues en 3 años no me hice chequeos, y llego y puede que salga algo positivo, ¿no? Entonces, en este caso, hacer el Papa Nicolau anual no hay mayor problema, se puede realizar. Yo creo que está mucho mejor porque nos da una tasa mayor de detección en los pacientes. Y suspenderlo yo creo que no, porque lamentablemente hay pacientes que llegan después de 65 años, incluso con 70 años, y diagnosticamos un cáncer cervicuterino. Entonces, yo creo que mientras se tenga el riesgo o tengamos este tipo de población, realmente lo ideal sería mantener la vigilancia por lo menos anualmente. Pero eso sí, a partir de los 21 años. Ahora, en cuanto a la citología, nada más para que tengan un poco de conocimiento en cuanto a la citología de base líquida, pues están las desventajas de la citología o Papa Nicolau tradicional, que es hacemos la fijación en la laminilla. Pues obviamente, ¿cuál es la desventaja de este tipo de Papa Nicolau? Pues es que puede haber exceso o escasez de células en el PAP. El cepillo puede solamente obtener de 250,000 a 1.2 millones de células epiteliales, o los frotis pueden ser muy gruesos o con celular variable, o sea que no sean muy representativos. Entonces, esto puede dificultad para que el que analiza la muestra no le dé un buen resultado y le sea más complicado llegar al resultado común. ¿Por qué es más ventajosa el Papa Nicolau con base líquida? Es solamente se hace el raspado con el cepillo, se captura la totalidad de la muestra, literalmente se echa en un frasco. Este frasco viene con una formulación de un líquido que hace que no se pierda, elimina la fijación deficiente y pues quita la extracción de otros elementos para la interpretación del patólogo. Y puede hacer una distribución de forma aleatoria de las células en una monocapa. ¿Qué significa?
Cuando haces el barrido con la otra, puede que te quede muy grueso y se pueden superponer capas de las células, entonces no puedes valorarlas bien. En esta forma, con una sola disposición sobre el barrido, evita que tengas esa dificultad para el análisis de las células y puede llegar a un mejor diagnóstico. Y pues la prueba de BPH por hibridación in situ, como les dije, pues se hace incluso con el mismo, se hace con un cepillito. Este cepillo se pone directamente sobre la región del cervix, se hace un raspado y literalmente, como se hace una capturación por hibridación in situ, nos permite detectar lo que es ADN y ARN de 13 serotipos principalmente de alto riesgo, entre ellos van 16 y 18. Entonces, al hacer el Papa Nicolau con esta captura de híbridos, nos permite tener un mayor factor pronóstico en la detección de pacientes que pudieran tener mayor riesgo de desarrollo de cáncer cervicuterino. Es muy importante entender que el que tengan BPH no significa, incluso teniendo BPH 16-18 o BPH de alto riesgo, no significa que van a desarrollar cáncer. Eso es algo que debe quedar, doctor, y lo voy a explicar más adelante. Entre las clasificaciones, la más clásica es la clasificación de Papa Nicolau, como ven aquí es desde clase 1 negativo, clase 2 negativo, que puede haber como las células reactivas inflamatorias, pero sin características sospechosas. Las clase 3, que tienen características sospechosas por presentar células atípicas. Las tipo 4, que ya tienen francamente malignidad, o que son muy, muy alteradas. Y la clase 5, que son positivos. Obviamente son células atípicas con mayor grado de atipia. Entonces, esa es una clasificación ya muy viejita, literalmente es muy raro que encuentren ahí que les reporte un Papa Nicolau de esta forma. Uno que creo que todo, o la mayoría lo vimos en algún momento en la carrera, pues es la clasificación de Richard, que es NIC1, NIC2, NIC3. Entonces, ya sabemos que NIC1 es displasia leve, NIC2 es displasia moderada y NIC3 es displasia severa o carcinoma in situ. El carcinoma in situ no es cáncer todavía, aunque diga carcinoma in situ. Y está la clasificación de Bethesda. Esa es una clasificación que últimamente se ha utilizado más en la mayoría de los estudios, porque aquí tenemos las clasificaciones que es normal, la lesión lesión intraepitelial de bajo grado y lesión intraepitelial de alto grado y la de desarrollo de cáncer cervicuterino. Entonces, actualmente algunos lo llegan a reportar más con y hay alguna que se llama ASCUS dentro de esta misma clasificación que se puede encontrar entre normal y de bajo riesgo, y se llama ASCUS o es lesión celular de comportamiento incierto, se podría decir. Entonces, que ni siquiera es una lesión de bajo grado, simplemente tiene características que no están bien definidas. Normalmente la tendencia es más a reportar con este tipo de clasificación de Bethesda. Esta es una comparación en cuanto a las clasificaciones, simplemente es a qué equivale cada una en cuanto al sistema Bethesda, al sistema SIN y al Papa Nicolau. Si ustedes pueden ver, pues obviamente aquí está la que les comento, que es la Typical Squamous Cells of Undetermined Significance. Entonces, es como si fuera una clase 2R en el Papa Nicolau y realmente dentro del SIN no aparece porque no hay esa clasificación. Solamente sería inflamatoria, sin atipia, atipia baja y ya. Ahora, esto es muy importante y esto creo que les va a hacer mucho porque creo que en la práctica clínica es algo que deben saber. El tener infección por VPH no te predispone al 100% a que desarrolles cáncer cervicuterino. Se sabe muy bien que las lesiones o la infección por VPH por cualquiera de los serotipos tiene una tasa de regresión, o sea, se puede curar en 2 años. O sea, si el paciente no tiene ningún factor de riesgo o no tiene mayor predisposición a desarrollar este tipo de enfermedad, el cuerpo es capaz de degradar o destruir completamente el VPH y tenemos 2 años para poder ver la respuesta, para que el mismo cuerpo lo libere o lo quite por completo. Entonces, normalmente un paciente que de inicio se le detecta que no tiene ninguna lesión en el cervix, o sea, que su Papa Nicolau, digamos, en la célula salió normal, pero se detecta que tiene infección por VPH, ya sea de alguno de los de alto riesgo, a ese paciente lo que hay que hacer es mantener en un seguimiento estrecho. ¿Qué significa esto? Hay que repetirle su Papa Nicolau a los 6 meses. Por lo menos va a ser durante 2 años. ¿Por qué? Porque durante los 2 años, si nosotros vemos que en el seguimiento la lesión hace una regresión, el paciente no va a desarrollar cáncer uterino. El caso contrario, si el paciente durante estos 2 años en vigilancia tú lo estás manteniendo y ves que ahí en tu consultorio familiar la lesión persiste o incluso aparece ya una lesión, entonces hay que empezar a valorarlo y darle el manejo acorde a las características
de la enfermedad o cómo se produce. Y entre los principales factores que pueden predisponer al desarrollo o que la enfermedad, de ser una enfermedad no, como digamos, incipiente, que solamente está en la infección por VPH, pero que se puede convertir en cáncer cervicuterino, pues principalmente es que tengas pues, un pool de alto riesgo, que la carga viral sea elevada, el tabaquismo, la multipolaridad, el uso de anticonceptivos orales y la inmunosupresión o la infección por VIH. Esto aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer cervicuterino. Ahora, la colposcopía, pues es un estudio que ustedes pueden solicitar o pueden mandarlo, ya realmente hay accesibilidad y en algunas de las unidades se puede tener o contar con esto. Realmente, pues la colposcopía solamente se manda cuando tu VPH, bueno, tu citología sale con alguna lesión o sale con alguna de las características de alto riesgo o de riesgo moderado, pues aquí le mandamos a hacer la colposcopía para hacer el estudio de ácido acético para determinar si hay alguna lesión acetoblanca. Normalmente las lesiones para interpretación de la colposcopía, pues obviamente lo que vamos a buscar es esta coloración blanquecina. Normalmente cuando hacemos la prueba todo tendría que estar rosita, pero si aplicamos la solución, esto puede producir que se ponga de un tinte blanquecino y ahí es donde tenemos que tomar una biopsia. Y la biopsia obviamente la tendrá que tomar el ginecólogo para poder mandar a estudiarla y con eso poder tener una mayor claridad en cuanto a si es diagnóstico de cáncer cervicuterino o es una lesión de bajo grado o una lesión de alto riesgo, de alto grado, pero que es sin desarrollo de cáncer cervicuterino. En general, el contexto del manejo por parte del médico familiar o el médico de primer contacto es hasta esta parte. Yo creo que en el contexto es, mientras tengamos una población bien educada y que tengamos los tiempos para poder decir, en este momento, o educar a la población y quitar ese tabú de realizar la citología vaginal o Papá Nicolau y la educación al paciente, pues es donde tenemos más impacto. Pero si te llega un paciente con sintomatología, que platicamos ahorita en la clase, pues hay que tener la importancia de saber que tenemos hasta cierto punto donde podemos ayudar al paciente para adelantar procesos y en el momento que veamos que esto ya no está dentro del proceso de lo que yo como médico puedo tratar de hacer la derivación a la unidad especializada que les quede más cerca, ya sea un tercer nivel o segundo nivel, para de aquí se inicie su protocolo y se estadifique, porque al final de cuentas la estadificación del cáncer de cervicuterino es clínica, pero nos apoyamos de otros estudios como tomografía, PET-CT, gamagrama u otras características para poder descartar que la enfermedad no esté a otro nivel, pero esa parte ya ustedes no les corresponde. Esa parte ya la vemos nosotros como psicólogos en el proceso o cuando en el momento que llega con nosotros. Pero es importante que sepan que por lo menos en el proceso de atención primaria es hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica, un buen examen físico y al paciente que tú tengas sospecha, no esté de más pedirle un ultrasonido, mandarlo a hacerle su Papá Nicolau y en todo caso hacer una colposcopía. Esto nos ayuda a hacer una detección temprana de estos pacientes, porque literalmente te digo, un paciente, les digo, un paciente con etapa temprana tiene una tasa de curación de aproximadamente del 80% a 5 años. Y esto puede disminuir incluso hasta 50, 30% en pacientes que tienen etapas 3 o 4. En este caso ya la enfermedad pues, es poco probable que tengamos un buen resultado, incluso con los tratamientos actuales. Y pues en conclusiones, en general, para no hacer más larga la plática, pues el cáncer cervicuterino pues es la segunda causa de cáncer en México, pues obviamente la edad promedio son 50 años y hay nuestros factores de riesgo van a ser inicio de relaciones sexuales a temprana edad, de múltiples parejas sexuales, infecciones de transmisión sexual, multiparidad, tabaquismo, uso de anticonceptivos orales, obviamente el uso de tilvestrol y la infección por VPH y inmunosupresión. Como vemos, la prevención con vacunación nos va a lograr disminuir un 80% el riesgo de prevalencia de serotipos de alto riesgo para el desarrollo del cáncer cervicuterino. Eso obviamente impactaría mucho en cuanto a la calidad a la vida del paciente, incluso a los gastos hospitalarios. Y pues un tamizaje activo logra detectar pacientes en etapas muy tempranas. El tratamiento de cada paciente es diferente dependiendo de la etapa, pero si lo detectamos muy tempranamente, el tratamiento del paciente se pueden curar. Y pues, como tal, es no olvidarlo. La mayoría de las lesiones por VPH llegan a desaparecer en los 2 primeros años, pero solamente hay un 10% que persistirá. Entonces hay que tener a esos pacientes en buen control o vigilancia. Y pues como tal, hay que tratar de iniciar el screening de los pacientes alrededor de los 21 años. Realmente, cada que hace el tamizaje con la citología, pues hay días que dicen 3 años,
Yo la verdad es que yo recomendaría que se haga anual. Realmente no veo mayor problema en esta parte porque al final de cuentas nos da un mayor margen de ventana para poder detectar pacientes que a veces no lo hacen o a veces la muestra sale mal y el paciente se va. Y eso puede pasar, o sea, no es por culpa de nosotros, sino que a veces la muestra sale defectuosa o sale poco reactiva. Entonces, es importante pues tener este seguimiento como tal. Realmente yo creo que en el contexto de cáncer uterino, esto es lo que tendría que llevarse, porque lo demás de aquí que viene principalmente son estudios para complementar el pronóstico del paciente y poder definir la conducta terapéutica del paciente en el contexto oncológico, ya sea cirugía, sea quimioterapia únicamente o inmunoterapia o terapia blanco, o en el contexto dar quimioterapia más radioterapia, que es otro de los tratamientos que damos nosotros acá, pero es importante, pues, nada más que conozcan bien que, pues, el mensaje sí nos ayuda en cáncer uterino a detectar etapas tempranas y incluso. Doctor, muchísimas gracias por esta charla que nos acaba de compartir. La verdad es que bastante concreta y resumida, y es un muy buen recordatorio para todos los colegas que están conectados esta tarde. Prácticamente hemos estado en promedio unos 2.200 colegas que están conectados simultáneamente a lo largo y ancho del país. Y pues le agradecemos esta charla y digo, vamos a ver unas preguntas. Digo, la gran mayoría estuve revisando ahí el chat. Ya fueron contestadas en todos los contenidos, en cada diapositiva que nos compartió. Pero hay algunas que sería importante este, comentar, debido a que, si bien es cierto, prácticamente la vacunación y el momento en que se empieza a hacer alguna prueba, ¿no?, de tamizaje o de detección, sea Papa Nicolau o alguna otra, se hace bien, pues pareciera que todavía llegan a quedar algunas dudas o hay algunas indicaciones que no son las más adecuadas. Entonces, seré breve en estas preguntas, doctor. Nos dicen, en mujeres con VPH positivo de bajo o alto riesgo, ¿es recomendable aplicar la vacuna? Mira, en el contexto de las mujeres que ya sabemos que tienen algún pool de riesgo, te digo, no hay estudios todavía que nos digan esta parte en la que es favorable utilizarlo. Pero por lo que hemos platicado, o sea, algunos de los especialistas que hemos platicado en esa parte, creo que no es una contraindicación aplicar el medicamento. Realmente te podrías tener algún serotipo de los de alto riesgo, pero la vacuna te protegería contra los demás serotipos de alto riesgo con los que no hayas estado en contacto. Entonces, no necesariamente está contraindicado. Que tengamos evidencia sólida, muy fuerte, que diga, bueno, sí, hay que aplicarlo en estos pacientes, no la tenemos. Pero que podemos pensar, como actúa la vacuna, de que no todos los pacientes están en contacto con el mismo tipo de serotipos, pues pueden tener uno de bajo de alto riesgo, no sería una contraindicación. Incluso a veces lo que se recomienda es hacer alguna hibridación in situ, o sea, un estudio de hibridación in situ para determinar con qué serotipos están antes de la aplicación de la vacuna y con esto definir si sí o no sería beneficio darle la vacuna al paciente realmente. Pero no hay una contraindicación como tal en usarla en pacientes que ya hayan estado expuestos a alguno de los serotipos de alto riesgo o de bajo riesgo de VIH. Y también nos comentan si en las mujeres que no han tenido relaciones sexuales nunca, se debe insistir en realizarles Papa Nicolau. Mira, el Papa Nicolau sí, el hecho de que no tengas relaciones sexuales no implica que no te hagas el estudio de Papa Nicolau, porque hay otros factores de riesgo que aumentan la aparición del cáncer cervicuterino, no solamente el VPH. El VPH es uno de los factores principales que puede producir la enfermedad. Perfecto. También nos comentan si ya hay una paciente o paciente que se ha vacunado, ¿no?, con algún otro tipo de vacuna, ¿no?, que tenía a lo mejor menos serotipos, y si se quiere vacunar actualmente con la última vacuna que salió, que tiene más serotipos, ¿hay alguna contraindicación o lo puede hacer? No habría ninguna contraindicación, realmente no hay estudios que digan que le hayas tenido la aplicación de la Gardasil tetravalente, te puedas aplicar ahorita la monovalente. Funcionaría como un refuerzo realmente, pero sí tendrías que cumplir el esquema de las 4
de las tres aplicaciones. Correcto. Y también nos comentan, el Papá Nicolau a las pacientes con histerectomía se les debe hacer. ¿Y En cada cuánto? pacientes posoperadas, realmente la indicación no es completamente la indicación hacer Papa Nicolau, solamente en aquellos pacientes que ya hayan tenido antecedentes de cáncer cervical, aunque tampoco se descarta porque hay algunas formas de cáncer asociados a BPH que puede ser cáncer vaginal, normalmente son pacientes más grandes, aproximadamente 70 años, que tienen histerectomía y que debutan con una tumoración sobre la vaginal. Entonces, aquí sí está un poco a discernir sobre las características del paciente, pero si el paciente está histerectomizado y no tiene factores de riesgo, no necesario, no es como solamente que tenga alguna indicación. Y nos comentan también, digo, es un tema para reforzar, nos dicen, en hombres como prevención sería recomendable aplicar la vacuna. Sí, de hecho, los hombres, aunque no están dentro del padrón, de hecho, los niños y las niñas deben estar en el padrón de vacunación infantil. ¿Por qué? Porque la vacuna protege contra cáncer anal, cáncer de pene, cáncer de orofaringe. Esos tres cánceres se asocian a BPH en el varón. Perfecto. Y también digo que para ir terminando, nos comentan si en pacientes que ya se aplicaron Gardasil 4 es recomendable que se apliquen Gardasil 9. Creo que es un poquito la pregunta breve que le he hecho, doctor. Eh, Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta? Permítame un poquito. Nos dice que si en pacientes que ya se aplicaron Gardasil 4 es recomendable que se aplique Gardasil 9. Creo que tenemos problemas con el audio. Lo dejamos de escuchar, doctor. Eh, Este, ¿me, ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ahí está otra vez. Sí, nos comentaba que si una paciente que ya se aplicó Gardasil 4 hay algún problema porque se vacune de Gardasil 9 o es No, no hay recomendable. ningún problema, no hay ninguna contraindicación. Perfecto. Bueno, pues, y nos dicen también si se puede hacer Papá Nicolau y colposcopía juntos o debe haber un periodo inter No, entre se puede hacer prueba y durante otra. en el mismo procedimiento de la colposcopía, se puede hacer la toma del Papa Nicolau, no pasa nada. Y finalmente, como para mejorar la pericia a nuestros colegas, nos dice, ¿hasta qué edad se puede considerar normal el que haya un sangrado menstrual? Y no pensar en Correcto. otra cosa. No, ningún sangrado que sea irregular es normal en la mujer. Entonces, normalmente si tu paciente ya tiene la menopausia, recuerda que criterios de menopausia es por lo menos más de un año que no haya arreglado a la paciente, ya sea que tenga una menopausia temprana o una menopausia tardía. Pero cualquier sangrado después de la menopausia, hay que tener alta sospecha de cáncer cervicuterino o cáncer de endometrio u otra afección a nivel ginecológico, porque no es normal tener sangrado después de la menopausia. Durante la edad reproductiva, cualquier sangrado que sea irregular, que se asocie a dolor, que sea poscoital, en una paciente que tenga ciertos factores de riesgo, es mejor hacerle el ultrasonido ginecológico y a mandar a hacer su citología para descartar que no tenga alguna lesión premaligna o algún factor que esté produciendo sangrado. Pero como tal, un sangrado hasta qué edad es normal, simplemente hay que ver la edad en que deja de sangrar y el periodo de la edad del paciente, si está en etapa reproductiva o no reproductiva ya. Muchísimas gracias, doctor. Digo, la verdad es que también es de reconocer las respuestas concretas y creo que eso también le da muchísima claridad a los médicos y les refuerza los conocimientos que ya han tenido o que en este momento se están actualizando. Entonces, doctor, le agradecemos muchísimas, con muchísimo gusto de haberlo tenido aquí en esta tarde y pues nos seguimos en comunicación y le enviamos un cordial saludo y pues también todas las felicitaciones que le aportan en el chat todos los asistentes por su participación. Muchas gracias y pues un gusto. Tengan un excelente día.